Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para sumergirse en otra historia que, les aseguro, les va a atrapar. Hoy vamos a hablar de un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, un regreso que ha generado un torbellino de emociones y preguntas. Sí, porque vamos a desentrañar qué pasó con Demet, esa figura que ha cautivado a tantos, y las injusticias que parecen rodear su historia. ¿Se imaginan estar en la cima, brillando intensamente, y de repente sentir que todo se desmorona? Esa es la sensación que muchos percibimos cuando hablamos de ciertos personajes públicos, y hoy vamos a indagar en uno que, sin duda, ha sabido cómo mantenernos al filo de la silla. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que le des ese botoncito rojo de suscribirse y actives la campanita. Así, te aseguras de no perderte ninguna de nuestras historias. Demet Özdemir, para quienes no la ubiquen inmediatamente, es una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional. Su carisma, su talento y su belleza la han catapultado a la fama, convirtiéndola en un referente en el mundo de la actuación. Hemos visto su evolución, sus éxitos, y cómo ha ido construyendo una carrera impresionante. Pero como en toda historia de éxito, a veces hay sombras, hay momentos de dificultad, y la percepción pública puede ser caprichosa, ¿verdad? El título de hoy, Regresa a Turquía, ¿qué pasó con Demet y las injusticias?, surge de un murmullo constante en las redes sociales, en los foros de fans, en las revistas de espectáculos. Se habla de su regreso a Turquía, después de un tiempo alejada, y este regreso viene cargado de preguntas. ¿Qué la motivó a volver? ¿Hubo algún motivo de peso para su ausencia y posterior retorno? Y sobre todo, ¿qué hay detrás de esas voces que hablan de injusticias? A ver, seamos sinceros, el mundo del espectáculo, el de la fama, es un campo minado. Hay mucha competencia, mucha presión, y no siempre las cosas son tan claras como parecen desde fuera. Demet, a pesar de su aparente éxito, no ha estado exenta de situaciones complicadas. Hemos sido testigos de cómo, en ocasiones, la crítica ha sido feroz, a veces justificada, otras veces quizás un poco desproporcionada. Su paso por producciones de renombre internacional, que la llevaron a explorar horizontes fuera de su Turquía natal, sin duda amplió su perspectiva y su base de fans, pero también la expuso a un escrutinio más global y, por ende, a una gama más amplia de opiniones y críticas. Uno de los puntos que ha generado más debate es precisamente su asterisco situación profesional en Turquía. Se rumoreaba que tenía proyectos importantes fuera de Turquía, que estaba explorando nuevas oportunidades internacionales, y de repente, zas, anuncia su regreso. Esto, como es lógico, levanta sospechas. ¿Fue una estrategia? ¿Hubo algún problema que la hizo replantearse su camino? La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, donde las alianzas y las oportunidades pueden cambiar drásticamente en poco tiempo. El hecho de que Demet, con su reconocimiento internacional, decidiera regresar a suelo turco para retomar su carrera local después de haberse proyectado globalmente, sugiere que hay factores más allá de la simple popularidad o el reconocimiento de la crítica. Hay quienes afirman que su ausencia estuvo ligada a un asterisco desacuerdo con alguna productora o canal importante en Turquía. No es raro en esta industria. A veces los contratos no se cumplen como se espera, hay diferencias creativas insalvables, o simplemente, la relación profesional se desgasta. Y si a eso le sumamos la cantidad de energía que Demet pone en cada uno de sus proyectos, es comprensible que no quiera trabajar en algo que no la convenza del todo o que sienta que no la valora como se merece. La lealtad a su visión artística y la exigencia de un entorno laboral que respete su talento y su potencial son pilares fundamentales para cualquier artista de su calibre. Las historias de desavenencias contractuales, malentendidos creativos o falta de reconocimiento son lamentablemente comunes en un sector tan volátil, y Demet, como figura pública de primer orden, no es inmune a ellas. Es posible que estas tensiones internas la hayan llevado a buscar un nuevo rumbo, primero explorando el mercado internacional y ahora, aparentemente, reconsiderando su posición en su país de origen. Por otro lado, no podemos ignorar la asterisco presión mediática y la constante exposición. Imaginen tener que lidiar cada día con paparazzi, con rumores que se publican como si fueran verdades absolutas, con juicios sobre su vida personal, sobre sus relaciones. Es un estrés constante que puede afectar a cualquiera, por muy fuerte que sea. Tal vez ese fue uno de los motivos de su alejamiento temporal,
buscando un respiro, un poco de paz para poder reconectar consigo misma y con sus prioridades. La vida de una celebridad es un libro abierto para el escrutinio público, y la implacable mirada de los medios y las redes sociales puede ser agotadora. El constante bombardeo de información, a menudo sensacionalista y carente de fundamento, puede crear un ambiente de asedio que incluso a las personalidades más fuertes les cuesta soportar. Es plausible que Demet, necesitando un respiro de este circo mediático, haya buscado refugio en un entorno más controlado o simplemente haya decidido dar un paso atrás para reevaluar su relación con la fama y el ojo público. Este alejamiento temporal pudo haber sido un periodo de introspección y de fortalecimiento personal, necesario para poder regresar con renovada energía y una visión más clara de su futuro profesional. Y aquí es donde entran las famosas injusticias. ¿A qué nos referimos exactamente? Pues bien, se habla de varias cosas. Por un lado, de tratos poco éticos por parte de algunos medios de comunicación o incluso de colegas. En un mundo donde la imagen lo es todo, a veces se recurre a tácticas poco elegantes para conseguir una primicia o para desacreditar a la competencia. Y Demet, por ser quien es, por tener una gran popularidad, es un blanco fácil para este tipo de situaciones. Los medios de comunicación, en su afán por captar la atención del público, a menudo cruzan líneas éticas, publicando información privada o distorsionada para generar titulares. En el caso de Demet, su atractivo, su éxito y su vida personal han sido pasto de estos rumores y especulaciones, que rara vez se basan en hechos comprobados. La presión por mantener una imagen impecable, sumada a la crueldad de ciertos comentarios y la difusión de información falsa, puede crear un ambiente hostil para cualquier artista. Otro aspecto que genera debate es la comparación constante con otras actrices turcas. Es una práctica muy común en Turquía, y a veces se hace de manera un tanto injusta, resaltando los supuestos fallos de una para ensalzar a otra. Demet, con su estilo propio y su forma de interpretar, ha sido objeto de estas comparaciones, y es posible que no siempre se le haya reconocido el mérito que merece por su trabajo, viéndose opacada por otras figuras que quizás no tienen su misma versatilidad o impacto. La industria turca, como muchas otras, tiende a crear rivalidades artificiales entre sus estrellas, fomentando una cultura de competencia que a menudo perjudica la apreciación del talento individual. Demet, a pesar de su innegable talento y carisma, se ha visto envuelta en este tipo de comparaciones, donde su trabajo y sus logros a menudo se minimizan para destacar a otras actrices. Esta injusticia comparativa puede ser desalentadora y afectar la percepción pública de su valía artística. También se comenta sobre posibles maniobras para limitar su carrera internacional. Si bien ha tenido éxitos fuera de Turquía, el camino para consolidarse a nivel global es arduo. Y en el entramado de intereses de la industria, no es descabellado pensar que haya habido quien haya intentado ponerle trabas, quizás para beneficiar a otros actores o para mantener el control sobre el talento emergente. La ambición de trascender fronteras es un objetivo para muchos artistas, pero el camino hacia el estrellato global está plagado de obstáculos, muchos de ellos invisibles. Es posible que intereses corporativos o presiones de otros actores influyentes hayan intentado frenar el ascenso internacional de Demet, creando un ambiente de competencia desleal y de puertas cerradas en ciertos mercados. Además, y esto es algo que toca la fibra sensible de muchos fans, se habla de posibles malentendidos o situaciones de favoritismo que hayan podido perjudicarla en ciertos proyectos. Imaginen estar trabajando en una serie o película y sentir que otros tienen una ventaja injusta, que las decisiones no se toman basándose en el talento, sino en otros factores. Esto puede ser muy frustrante y desalentador. La política dentro de los sets de filmación y en las oficinas de producción puede ser tan compleja como en cualquier otra organización. Si Demet ha sentido que sus oportunidades o su reconocimiento se han visto afectados por decisiones basadas en favoritismos o malentendidos, esto explicaría su frustración y su posible deseo de buscar un entorno más equitativo. El regreso de Demet a Turquía, por lo tanto, no es solo un simple anuncio de un nuevo proyecto. Es un símbolo de resiliencia, de querer volver a demostrar su valía en su tierra natal, quizás después de haber aprendido mucho de sus experiencias en el extranjero o simplemente porque sentía que era el momento adecuado para retomar su carrera allí. Este retorno marca un nuevo capítulo en su carrera, uno que podría estar lleno de oportunidades y desafíos. La decisión de volver a invertir en el mercado turco después de haber probado las mieles del éxito internacional sugiere una profunda conexión con sus raíces y una determinación
de seguir construyendo su legado en el lugar que la vio nacer como artista. Sus recientes apariciones y los pequeños avances de los proyectos en los que está involucrada sugieren que está más fuerte y decidida que nunca. Hay un brillo diferente en sus ojos, una seguridad que quizás antes no se percibía con tanta intensidad. Y eso, amigos míos, es contagioso. Nos inspira a creer en nosotros mismos, a luchar por lo que queremos, incluso cuando el camino se pone cuesta arriba. La madurez artística y personal que ha adquirido durante su tiempo fuera de Turquía se refleja en su confianza y en su enfoque renovado. El regreso de Demet no es una retirada, sino un relanzamiento estratégico, impulsado por la experiencia y un deseo de conquistar nuevos horizontes dentro de su propio país. Pensemos en las injusticias no como un estado final, sino como obstáculos superados. La forma en que ha manejado las críticas, la forma en que se ha recuperado de los rumores, todo eso habla de su fortaleza interior. Y su regreso a Turquía para muchos es una declaración: estoy aquí para quedarme, para seguir brillando, y para demostrarles a todos que el talento y la perseverancia siempre encuentran su camino. La capacidad de Demet para recuperarse de las adversidades y salir fortalecida es un testimonio de su carácter y de su compromiso con su profesión. Las supuestas injusticias que ha enfrentado, en lugar de detenerla, parecen haberla impulsado a ser aún más resiliente y determinada. Es importante recordar que aunque la fama nos permita ver fragmentos de la vida de estas personalidades, la realidad es mucho más compleja. Lo que percibimos en pantalla o en las revistas es solo una parte de la historia. Detrás de cada sonrisa, de cada papel, hay años de esfuerzo, de dedicación, y sí, también de momentos difíciles. La vida de una estrella de cine o televisión es un constante acto de equilibrio entre la proyección pública y la privacidad personal, entre las exigencias de la industria y las necesidades individuales. Y sobre esas injusticias de las que se habla, creo que es fundamental mantener un perspectiva crítica pero justa. No todo lo que se dice es cierto, y tampoco podemos asumir que todo es perfecto. Lo que sí podemos hacer es valorar su trabajo, aplaudir su valentía al enfrentar las adversidades, y desearle lo mejor en esta nueva etapa de su carrera en Turquía. Es crucial distinguir entre los hechos y las especulaciones, y no dejarnos llevar por la corriente de rumores infundados. El apoyo de los fans debe basarse en el aprecio por su talento y en la comprensión de que, como cualquier ser humano, Demet también enfrenta sus propios desafíos. Su regreso es una noticia esperada por muchos y, sin duda, los proyectos que vendrán nos darán más pistas sobre su evolución y sobre cómo ha decidido afrontar los desafíos de la industria. Lo que sí está claro es que Demet Özdemir tiene un talento indiscutible y una legión de seguidores que la apoyan incondicionalmente. La expectación por sus próximos trabajos es palpable, y se espera que demuestre una vez más por qué es una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Y ese apoyo, amigos míos, es vital. Es lo que permite a los artistas seguir adelante, superar los momentos difíciles y creer en sí mismos. Así que mientras esperamos ansiosos sus próximos trabajos, recordemos celebrar sus éxitos, empatizar con sus luchas y, sobre todo, disfrutar de su arte. La conexión entre un artista y su público es un vínculo poderoso, capaz de trascender las barreras de la fama y las dificultades de la industria. En resumen, este revuelo sobre el regreso de Demet a Turquía y las supuestas injusticias giran en torno a especulaciones sobre su trayectoria profesional, la presión mediática y posibles obstáculos en su carrera. Sin embargo, su retorno sugiere una determinación renovada para seguir triunfando en su país, y su resiliencia es un ejemplo inspirador. El camino de Demet Özdemir es una lección sobre la perseverancia, el talento y la importancia de defender la propia visión artística en un mundo a menudo implacable. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestra incursión en la historia de Demet Özdemir y las intrigas que rodean su carrera. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que las injusticias son un tema recurrente en la vida de las estrellas? ¿Qué esperan del regreso de Demet a Turquía? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenme un buen me gusta, que eso me anima un montón. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes les pueda interesar esta historia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis que los mantendrán enganchados. Un abrazo enorme y hasta la próxima.